Mi historia empieza el día que mi cuñado me envió por error un video de mi propia mujer bajándose las bragas. No estoy bromeando. Estaba en la terraza tomando una caña después del trabajo, el móvil vibró, lo miré esperando algún meme estúpido de esos que envía Juan, el hermano de mi mujer, y lo que vi fue algo que me vació el cuerpo por dentro. Primero pensé que era un error, una broma enferma. Pero no. Reconocí el salón, la voz de fondo, la ropa tirada en el suelo. Reconocí incluso su risa. Esa risa tonta que siempre me había parecido adorable y que ahora me sonaba como un disparo. Apagué el video a los pocos segundos. Me temblaban las manos. No por la imagen. Por la certeza. Ese fue el momento exacto en el que supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo una calma rara, como la de un campo después de una explosión. La peor parte no fue la infidelidad. Fue como empezó a encajar todo lo que antes me parecía casual, las salidas con las chicas del Pilates, las cenas improvisadas que surgían siempre los jueves, los mensajes que no respondía porque era el grupo de mamis del cole. Todo encajaba. Como un maldito puzzle que yo había ignorado pieza por pieza. Pero lo peor no fue lo que vi. Lo peor vino después. Y te prometo que no estás preparado para lo que descubrí. Esa noche no dormí. No hablé. No comí. Solo estuve ahí sentado, en la cocina, con la pantalla del móvil bloqueada pero con el video todavía dándome vueltas en la cabeza como si lo hubiese visto cientos de veces, aunque en realidad no pasé de los primeros 10 segundos. No hacía falta más. Me bastó con reconocer las cortinas azules de nuestro salón y el jadeo estúpido de ella para saberlo todo. El video duraba 4 minutos, pero no necesité ver cómo terminaba. Ya sabía cómo terminaba, con mi dignidad por el suelo. A las 3 de la mañana todavía no había movido un músculo cuando sonó la puerta de entrada. Escuché el ruido de las llaves, la puerta abriéndose despacio como si ella supiera que estaba en casa. Me levanté sin hacer ruido, apoyé las manos en la encimera y la vi pasar por el pasillo como si nada, con esa ropa deportiva ajustada que usaba últimamente y que no era precisamente para hacer deporte. Caminaba como si fuera una adolescente después de colarse en una fiesta, con esa mezcla de seguridad y nerviosismo mal disimulado. No me vio. Se metió directamente al baño. Esperé. Escuché el agua corriendo, aunque no había ducha. Lavarse la cara, tal vez. O simplemente mirarse al espejo y preguntarse cómo era posible que aún no la hubiese descubierto. Cuando salió, estaba más tranquila. No me vio hasta que encendí la luz. ¿Dónde estabas?, pregunté sin moverme del sitio. Se sobresaltó. Puso cara de susto, luego de sorpresa, después de incomodidad, y por último, de esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando sabía que había hecho algo que no podía justificar pero tampoco quería admitir. ¿Qué haces despierto? ¿Te pasa algo? ¿Dónde estabas, Patricia? ¿Cómo que dónde estaba? En lo de Laura, como te dije. Cenamos, hablamos, nada raro. Lo dijo con una seguridad tan exagerada que resultaba ofensiva. Como si yo fuera idiota. Como si no tuviera en el bolsillo la prueba de que había estado follando con alguien, probablemente alguien de su propia familia, en nuestra casa. Juan me mandó un video, dije sin quitarle los ojos de encima. Y entonces lo vi. El momento exacto en el que la cara se le desfiguró. No por sorpresa, no porque no supiera de qué video hablaba. Sino porque entendió que, por primera vez en años, yo sabía algo que ella no podía controlar. Por primera vez, ella no tenía el control de la narrativa. ¿Qué video? ¿De qué estás hablando? La voz le temblaba. Intentaba mantener la compostura, pero se le escapaban los ojos hacia el suelo, hacia la cocina, hacia cualquier lugar menos hacia mí. No juegues conmigo,
Patricia. El video donde te bajas las bragas en el salón. Ese video. Se quedó en silencio. Ni un segundo, ni dos. 10. 15. 20. No respondió. Ni siquiera intentó mentir. Bajó la cabeza como una niña a la que acaban de pillar robando algo del supermercado. Fue un error. No sé cómo pasó. No quería. ¿No querías qué? ¿Que lo viera? ¿Que lo supiera? ¿O no querías que Juan te grabara? No fue Juan, dijo en voz baja, como si eso cambiara algo. Fue Víctor. Tuve que procesarlo. Víctor. El primo de Juan. Ese que siempre venía a las reuniones familiares, que siempre me daba palmadas en la espalda y que hablaba conmigo de fútbol como si fuéramos amigos. Ese Víctor. Víctor te grabó y Juan lo mandó por error. Asintió. Fue una tontería. Una vez. Solo pasó una vez. Una vez, repetí en voz baja, sintiendo cómo se me secaba la garganta. ¿Y fue en nuestro salón? No sabía que él iba a grabar. La interrumpí. Pero si sabías que te estabas follando a alguien que no soy yo. Eso sí lo sabías, ¿no? Silencio otra vez. ¿Fue solo una vez? No respondió. Levantó la mirada. La vi. Esa mirada que no se atreve a mentir, pero tampoco puede decir la verdad. Esa mirada lo confirmó todo. ¿Cuántas veces? No lo sé. No lo conté. Me reí. No sé por qué. Una risa seca, amarga, vacía. Me reí porque el dolor era tan grande que el cuerpo decidió convertirlo en algo ridículo para que no me explotara por dentro. ¿Y con cuántos más? ¿Qué? ¿Cuántos más aparte de Víctor? Nadie más. ¿Seguro? ¿Lo mismo que estabas con Laura esta noche? Silencio. Ni afirmación ni negación. Solo un silencio que lo decía todo. Esa noche no dormí. Me fui a dormir al coche. Encendí la calefacción y cerré los ojos, pero no pude descansar. Me quedé mirando el techo como si ahí pudiera encontrar una explicación, una excusa, una razón lógica para algo tan miserable. Pero no había nada. Lo único que tenía claro era que todo había cambiado. Y lo peor es que, en el fondo, ella sabía que esto iba a pasar. Solo esperaba no ser atrapada. Y ahora que la había atrapado, lo que venía después ya no era sorpresa. Era guerra. Volví al piso al día siguiente por la mañana, no porque quisiera verla ni porque tuviera algo pendiente con ella, sino porque necesitaba ropa y mi portátil para el trabajo. Cuando abrí la puerta, Patricia estaba en el sofá con la misma ropa de la noche anterior, envuelta en una manta que apenas le cubría las piernas. No se movió, no habló, solo me miró como si esperara una ejecución lenta. No dije nada. Fui directo al dormitorio y empecé a meter mis cosas en una mochila. ¿Te vas?, preguntó, con esa voz bajita que pone cuando quiere manipularme emocionalmente, como si fuera una víctima de algo que ella misma provocó. Estoy cogiendo lo mío, le respondí sin levantar la voz, pero sin esconder el asco que me provocaba su presencia. Sergio, por favor, podemos hablar. ¿Hablar? ¿Después de follarte a alguien en nuestro salón? ¿Después de que tu primo me mandara un video que parece sacado de una puta página porno? ¿Ahora quieres hablar? No gritaba, pero cada palabra le pegaba como una bofetada. Ella se cubrió más con la manta, como si eso pudiera protegerla de lo que venía. No tienes ni idea de lo que ha sido para mí todo esto. Ilumíname. Cuéntame qué tan duro fue ser infiel. No es tan simple. ¿Tú crees que me importa si fue complicado o no? ¿Crees que me interesa saber si te sentías sola, frustrada o aburrida?
¿Sabes cuántas veces me sentí como una sombra en esta casa y jamás se me ocurrió meterme a nadie en la cama? No fue así. ¿No fue así? ¿Entonces qué fue? ¿Un acto espiritual? ¿Una terapia alternativa? Víctor me escuchaba. Me hablaba. Me hacía sentir viva. ¿Y yo qué hacía? ¿Te ignoraba? ¿Te insultaba? ¿Te pegaba? Porque si me vas a vender que esto fue por atención emocional, más te vale traer algo mejor que ese argumento barato. Se levantó del sofá y se acercó con los ojos llorosos. Nunca había sentido tanto desprecio por alguien en mi vida. Quiso tocarme el brazo, pero di un paso atrás. Ni se te ocurra, le dije con los dientes apretados. No tengo el más mínimo interés en tus lágrimas. Sergio, lo arruiné, lo sé. Pero de verdad quiero que me escuches. No quiero que esto se acabe así. ¿Así cómo? ¿Con la verdad por delante? ¿Conmigo sabiendo que llevas meses engañándome mientras yo cuidaba de Claudia y tú decías que estabas en Pilates? No fueron meses. ¿Ah, no? ¿Cuánto fue entonces? ¿Semanas? ¿Días? Dímelo con exactitud. Se quedó callada. ¿Ves? Ni siquiera tienes el valor de decirme la verdad cuando ya todo está claro. No estás arrepentida. Estás jodida porque te pillé. No me enamoré de él. ¿Y qué coño me importa eso? No hace falta amar a alguien para traicionar a otro. Lo que hiciste no requiere amor, requiere egoísmo. Se le quebró la voz. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero al menos quiero que me escuches. Tienes razón. No tienes derecho. Y lo que quieres no me interesa. Esto no se arregla con disculpas ni con promesas. Ya no hay vuelta atrás. Ella empezó a sollozar, pero no era un llanto real. Era ese tipo de llanto desesperado, de quien está perdiendo el control y no sabe cómo recuperarlo. ¿Te protegiste al menos? ¿Qué? ¿Usaste condón? Sergio. ¿Sí o no? Sí. Bien. Al menos eso. Porque si me hubieras puesto en riesgo, ni siquiera estaríamos hablando ahora. Fui al armario, saqué más ropa, una caja con documentos y un par de cosas personales. Claudia estaba en casa de mi madre ese fin de semana, y eso me daba algo de margen para no meterla aún en este infierno. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer lo que debería haber hecho hace meses, vivir mi vida sin tener que mirar a alguien que me traicionó en mi propia casa. ¿Vas a dejarme así? ¿Así como? ¿Con una cama cómoda, una nevera llena y un amante que te escucha? Sergio, no quiero que esto termine así. Entonces no lo hubieras empezado. Cerré la mochila, tomé las llaves del coche y salí por la puerta. No se lo grité. No rompí nada. No le tiré los platos. No hice ninguna escena. Solo me fui, como quien sale de un sitio que ya no significa nada. Y mientras bajaba por las escaleras del portal, me di cuenta de que no había terminado. Esto no era una separación. Era el inicio de algo más. Porque si ella pensaba que su único castigo sería perderme, estaba muy equivocada. Durante los 3 días siguientes me quedé en casa de mi hermano Diego, que me dejó su sofá sin hacer preguntas. Solo me preguntó si estaba bien, y cuando vio mi cara, supo que no debía insistir. Lo primero que hice fue pedir cita con un abogado. No quería discutir todavía con Patricia sobre la custodia ni el piso ni nada. Quería saber qué herramientas tenía y qué consecuencias podía generar todo esto. El abogado fue claro, si tenía pruebas, si podía demostrar la infidelidad, estaba en una posición mucho más ventajosa. Así que eso fue lo siguiente. Recuperé el video.
Lo descargué y lo guardé en una carpeta cifrada, junto con capturas de pantalla de los mensajes de Juan, el muy idiota que ni siquiera pidió disculpas. Me mandó otro mensaje unos días después, diciendo que había sido sin querer, que no sabía que ese video estaba en la nube, que no sabía cómo se había enviado. Pero nunca pidió perdón por lo que mostró. Solo por el error. Eso me lo dejó claro. Él no era inocente en esto. Él sabía. Y eso me dio una idea. El domingo, a las 10 de la noche, estacioné frente al piso de Juan. Sabía que estaba ahí porque había una moto negra en la entrada que era de él. No tenía un plan concreto, solo un objetivo, dejar claro que no iba a quedarme callado. Llamé al telefonillo y esperé. Cuando respondió, puse voz tranquila. Soy Sergio. Abre. ¿Qué haces acá? Abre, Juan. Tardó 15 segundos. Subí las escaleras, me abrió la puerta con una cara de nervios que ni intentó disimular. Llevaba una camiseta sin mangas y pantalones de pijama. Olía a porro. ¿Está Víctor? Pregunté. No, no está. Mejor. Entré sin pedir permiso. Me senté en el sofá. Él se quedó de pie como si esperara que lo matara ahí mismo. ¿Sabes qué es lo que más me jode de todo esto? Que no solo sabías lo que estaba pasando, sino que participaste en esa mierda y encima te pensaste que podías borrar tu parte con un fue sin querer. Fue un error. Lo juro. Claro. Un error. Un video de mi mujer follándose a tu primo en mi salón. Un error de clic. Una casualidad tecnológica. Yo no tenía que ver con eso. Solo me llegó. Y lo compartiste. No dijo nada. Lo vi sudar. Juan, esto va a pasar así. No me importa si lo grabaste tú, si solo estabas en el grupo, o si te reíste después. No me importa si fue hace una semana o un mes. Lo único que me interesa es que tú vas a contarle a tu tía, tu madre y tu abuela lo que hiciste. Vas a contarle que sabías que Patricia me estaba engañando con Víctor, que lo sabías desde el principio, y que aún así te callaste. ¿Estás loco? No. Estoy harto. Y si tú no lo haces, lo voy a hacer yo. Y les voy a mostrar el video. El original. No recortes. No capturas. El video entero. No puedes hacer eso. ¿Apostamos? Estaba pálido. Se sentó, se frotó la cara y dijo algo que no esperaba. Víctor ya lo hizo antes. ¿Qué? No es la primera. Con otras también. Mujeres casadas. Es como un juego para él. ¿Y tú lo cubres? No sé, yo. Eres basura, Juan. Lo sabes, ¿verdad? No voy a contar nada. Vale. Entonces yo lo haré. Salí del piso sin cerrar la puerta. Bajé las escaleras con una idea clara, la familia de Patricia iba a enterarse. No solo porque me aliviaba. Lo hacía por Claudia. Porque quería que, cuando esto estallara, nadie en esa familia tuviera la excusa de que fue culpa mía o que yo fui injusto. Quería que supieran todo. Al día siguiente, llamé a la madre de Patricia. Le pedí que nos viéramos. Tomamos un café en una cafetería cerca del centro. Cuando llegué, le mostré el video sin decir una palabra. Ella lo miró durante 5 segundos y luego apartó la vista. No dijo nada. No me preguntó si era real, no defendió a su hija, no intentó suavizarlo. Me miró y solo dijo. ¿Qué piensas hacer? Divorciarme. ¿Y con Claudia? Me quedaré con ella el tiempo que quiera. Pero lo hablaré con Patricia. ¿Puedo pedirte algo? Depende. No se lo enseñes a Claudia. Jamás haría eso.
Asintió y se levantó. No terminamos el café. No nos despedimos. Pero sabía que había entendido todo. Que la versión de Patricia ya no tendría valor. Esa misma tarde, envié una copia del video a Víctor con una nota que decía, no hables conmigo. No me busques. No me cruces. La última parte de mi plan fue dejarlo claro también en casa. Volví al piso esa noche y le di a Patricia una carpeta con toda la evidencia que había juntado. Fotos, mensajes, fechas. Todo ordenado. Ella la miró sin abrirla. ¿Esto es una amenaza? No. Es una advertencia. ¿De qué? De que si me vuelves a mentir, todo esto se lo muestro a tu jefe, a tu círculo, a cualquiera. Ella no dijo nada. Y sí, me voy a divorciar. Pero no rápido. Lo vamos a hacer con cada detalle encima de la mesa. Vas a ver qué es tener que explicar cada cosa. No pensé que fueras capaz. Ese fue tu primer error. Y así empezó su caída. Durante una semana completa no nos dirigimos la palabra. Compartíamos techo, pero era como si fuéramos dos inquilinos de paso. Ella dormía en el dormitorio y yo en el sofá, aunque a veces me iba al coche solo para no escuchar cómo respiraba. Claudia se quedaba con mi madre durante ese tiempo y yo aproveché para ordenar todo con el abogado. No fue un trámite rápido porque decidí que no iba a permitir que nada quedara al azar. Quería asegurarme de que ella no tuviera ninguna salida fácil, ni justificación, ni ese tipo de argumento que usan los culpables para pintar a la otra parte como el agresor emocional. El día que terminé de firmar la parte del papeleo, volví al piso sabiendo que no podía estirar esto más. No porque quisiera evitarla, sino porque necesitaba decirle las cosas con la cara delante, no con intermediarios. Quería poner las cartas sobre la mesa y, sobre todo, dejar claro que no había ningún regreso posible. Ella estaba en la cocina, preparando una taza de té como si nada. Me senté frente a ella, con los papeles en la mano. No los saqué aún. Solo la miré. No dijo nada, pero supe que entendía por qué estaba ahí. No te voy a hacer ningún teatro, dije sin rodeos. Solo quiero que esto termine y que quede claro cómo van a ser las cosas. Está bien, respondió en voz baja. ¿Qué has decidido? He decidido que no te voy a destruir, aunque podría. Podría enviarte el video a tu jefe, a tus compañeros, a tu grupo de pilates, incluso al colegio de Claudia. Pero no lo voy a hacer. No porque lo merezcas, sino porque no quiero que mi hija tenga que vivir con eso. Gracias. No me des las gracias. No lo hago por ti. Lo hago por Claudia. Porque si dependiera solo de lo que hiciste, ahora mismo estarías empaquetando tus cosas con una orden de alejamiento encima. Sé que te fallé. ¿Y qué esperas que diga yo a eso? Gracias por la sinceridad. Ya no me sirve. Lo que digas ahora no tiene ningún valor. Lo que quiero es que entiendas que esto se acabó. No hay perdón. No hay terapia. No hay segunda oportunidad. Ella asintió. Se notaba derrotada, pero aún así conservaba esa expresión de quien no termina de entender que el daño fue definitivo. No por el acto en sí, sino por todo lo que se construyó encima de esa mentira durante meses. Vamos a repartir todo, continué. El piso va a venderse. La mitad para cada uno. No voy a pelear por los muebles ni por las cosas que compramos juntos. Me da igual. Lo que quiero es que el dinero se divida y que cada uno siga su camino. ¿Y Claudia? Ya lo hablé con el abogado. Custodia compartida. Semanas alternas. Nada de juegos. Nada de manipulación. Le vas a decir la verdad, o por lo menos no le vas a mentir.
Si me entero de que le inventas una versión donde tú eres la víctima, me vas a ver en un juzgado con pruebas, con fechas, con todo lo que haga falta. Nunca haría eso. Lo hiciste conmigo. Así que no me tranquiliza. Guardó silencio. Se notaba que quería llorar, pero se aguantó. Tal vez porque sabía que ya no quedaba espacio para el perdón, o tal vez porque le daba vergüenza que yo la viera así. ¿Puedo preguntarte algo? Depende. ¿Alguna vez, en este tiempo, pensaste que podía funcionar? Sí. Durante años. Incluso cuando la rutina se volvió pesada, incluso cuando discutíamos por tonterías. Siempre pensé que podía funcionar, que era cuestión de adaptarse, de ceder. Lo que nunca pensé es que ibas a ser tan cobarde de no decirme que querías otra cosa. No lo planeé. Claro que lo planeaste. Toda infidelidad tiene una logística. No es un error espontáneo. Tienes que escribir, quedar, organizar. No me jodas con que no fue planeado. Tenía miedo. Pues elegiste lo más cobarde que podías hacer. No hubo gritos. Ni siquiera hubo tensión física. Solo decepción. Y ese aire cargado que queda cuando alguien termina de caer del pedestal. Le pasé los papeles. Los leyó por encima. No los cuestionó. Firmó sin decir nada. ¿Ya está todo? Preguntó. Sí. Solo falta entregarlo y esperar la resolución. ¿Y después? Después tú harás tu vida y yo la mía. Claudia nos verá por separado y con el tiempo entenderá que esto fue culpa tuya. No porque yo se lo diga, sino porque todo sale. Siempre. Ella tragó saliva. Yo me levanté. No había más que decir. Me da pena que termine así, dijo justo antes de que llegara a la puerta. Me giré. A mí me da pena haber perdido tanto tiempo creyendo en alguien que ni siquiera tuvo la dignidad de decirme la verdad antes de bajarse las bragas para un imbécil. Salí sin cerrar fuerte, sin mirar atrás. No volví a hablarle durante semanas. Lo siguiente sería repartir nuestras cosas, pero ya no había emociones ahí. Solo trámite. Solo una historia que se terminó de la forma más patética posible. La firma definitiva del divorcio fue un martes por la mañana. No llovía, no hacía frío, no pasó nada fuera de lo común. Fue un trámite rápido. El funcionario del registro civil apenas levantó la vista cuando nos pidió los DNI. Patricia estaba ahí, sentada frente a mí, con una expresión de resignación que ya no me provocaba nada. No rabia, no tristeza, ni siquiera desprecio. Solo era una persona que conocí durante una etapa de mi vida y que había arruinado todo por un motivo que ni ella supo explicar bien. Firmamos, entregamos los documentos y nos fuimos. Ni siquiera salimos al mismo tiempo. Yo lo hice primero, con la carpeta de papeles bajo el brazo, sin mirar atrás. Caminé hasta el coche como quien cruza una calle cualquiera, sabiendo que al otro lado no hay nada especial. Solo más calle. La primera noche después de la firma la pasé en el piso nuevo. Alquilé un lugar pequeño, de 2 habitaciones, sin lujo pero cómodo. Claudia tenía su propio cuarto, y cuando vino el fin de semana a quedarse, lo primero que hizo fue preguntar si íbamos a poner una tele grande en el salón. Le dije que sí, que cuando pudiera, lo haríamos. Me abrazó y me dijo que le gustaba el piso. No preguntó por su madre, y yo no forcé la conversación. Preferí dejar que el tiempo se encargara de ponerle nombre a las cosas. Sabía que ella lo iría entendiendo poco a poco. No por lo que le dijera yo, sino por lo que iba viendo, por lo que escuchara, por lo que notara en el comportamiento de su madre. No me interesaba vengarme a través de mi hija. Me interesaba no volver a caer en la trampa de la falsa normalidad. Volver a la rutina no fue fácil. Las primeras semanas sentía como si todo fuera parte de una actuación.
Hacía la compra, pagaba facturas, lavaba ropa, como si estuviera interpretando el papel de un hombre que ya lo superó todo. Pero la verdad es que me costaba dormir, me costaba comer a mis horas, me costaba no pensar en todo lo que había perdido. No tanto por ella, sino por el tiempo, por la energía, por las ilusiones. Esas no vuelven. Las que vienen después son distintas, pero las de antes se mueren. Y eso duele. Incluso cuando sabes que ya no quieres a la persona que las mató. Con el paso de los días empecé a sentir algo parecido a la calma. No era felicidad, ni era paz. Era más bien un vacío sin ruido. Me levantaba sin ansiedad, me acostaba sin esperar nada. No tenía que fingir que todo estaba bien, y eso, aunque sonara triste, era un alivio. Ya no tenía que justificar ausencias, ni explicar silencios, ni sospechar de sonrisas forzadas. No tenía que pensar a quién estaba escribiendo ella mientras me decía que iba a dormir. Todo eso había terminado, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía que cuidar algo que no valía la pena cuidar. Un día, mientras esperaba a Claudia a la salida del colegio, me crucé con Víctor. Fue inesperado. Venía caminando por la acera contraria, con el móvil en la mano. Me miró y bajó la vista enseguida. No dije nada. No crucé. No lo saludé. Solo lo miré pasar. Y me di cuenta de algo que no había pensado antes. No sentí nada. Ni odio, ni bronca, ni necesidad de pegarle. Solo indiferencia. Era un tipo cualquiera. Uno más. Uno que dejó de existir para mí el mismo día que le bajó el pantalón a mi mujer. Desde ese momento no fue más que un sujeto de fondo, uno que se cruza en una historia ajena. Semanas después, Patricia me escribió. No para hablar del divorcio, ni de las visitas, ni de papeles. Solo para decir que se sentía sola, que había pensado en todo, que quizás había perdido lo mejor que le había pasado. No respondí. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque ya no valía la pena. Ya le había dicho todo. Ya había dejado claro lo que pensaba, lo que sentía, lo que iba a hacer. No iba a repetirlo para alguien que solo entendió el daño cuando ya no había forma de repararlo. Con el tiempo me fui acostumbrando al silencio en casa. Empecé a leer más, a cocinar cosas que no había probado antes, a salir a caminar sin un destino fijo. Nada de eso me hizo sentir completamente pleno, pero al menos me hacía sentir que estaba empezando de nuevo, aunque fuese desde el piso más bajo. De a poco volví a reír con cosas simples, a disfrutar de momentos con Claudia sin la sombra constante de una traición encima. Ella también cambió. Se volvió más tranquila, más seria. Me abrazaba con más frecuencia, como si necesitara confirmar que todo estaba bien. Nunca le pedí que eligiera entre su madre y yo. Nunca lo haré. Pero estoy seguro de que sabe quién la protegió, quién le fue leal, quién estuvo presente sin mentiras ni dobles vidas. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento orgullo ni alivio. Siento aprendizaje. Siento que lo viví y que salí de eso sin arrastrarme, sin perder mi esencia. Aprendí a no justificar a nadie, a no tapar evidencias con la excusa del amor, a no quedarme donde ya no hay respeto. No me volví más fuerte. Solo más consciente. Y eso, a esta altura, me alcanza. Ese fue el final de mi matrimonio. No fue espectacular. No fue justo. No fue triste ni feliz. Fue real. Y eso ya es mucho decir.